Vamos, Marcos, a saludar a otro querido amigo. Saludémoslo. Sí, que es el doctor Hugo Quiroga, politólogo, doctor en filosofía. Y bueno, siempre digo, cuando las papas queman lo llamamos. Ahora lo llamamos bastante seguido, lo hacemos trabajar en radio, televisión. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buen día. María Miguel está. Marcos también. Bueno, buen día. Buen día. Es un día muy especial, Hugo, ¿no? Es un día 30 de octubre. Absolutamente. Sí. Yo lo sigo recordando con tanta emoción. Y sí, porque fue, yo creo que es el día que había que declarar como el Día de la Democracia, ¿no? Claro, De que alguna es el manera. 10 de diciembre actualmente, me parece. Claro, y diciembre, sí, Sí. cuando asume Alfonsín. Sí. Pero el día de las elecciones, Sí. es el día donde se produce un cambio estructural en Argentina desde el punto de vista político y de sus instituciones democráticas, porque salimos de una dictadura atroz y se pasa a recuperar una democracia, y yo diría más que recuperarla, a reconstruir una democracia que los argentinos teníamos serias dificultades para vivir de manera constante en democracia porque los golpes de Estado estaban presentes. Entonces era una experiencia, yo diría, novedosa por dos sentidos. Por un lado, porque por primera vez el radicalismo había triunfado sobre el peronismo en las urnas, eso era una cuestión. La otra cuestión era que el desafío era gigantesco frente a la recuperación de esta democracia, porque aún los militares seguían teniendo poder. Claro. Y eso lo demostraron en los alzamientos militares que hubo, y un sector de la izquierda muy enloquecida produjo un hecho bélico también en el norte del país, lo cual no era muy propicio. La tablada. La tablada, exactamente. Entonces había, la democracia tenía, aparte de sus problemas económicos, que el propio Alfonsín nos llevó a poder solucionarlos, tenía problemas prioritarios, que era poder anclar las instituciones en la sociedad. Si bien la sociedad ya creo que empezaba a abandonar esa perspectiva de gobiernos civiles y militares, esa dinámica, ya que en algún momento yo creo que la aceptó. Ahora la sociedad creo que no piensan más en los militares como una alternativa. Ahora, quiero quedarme al principio de esta conversación, cuando vos decías, el 30 es el Día de la Democracia, pero no solo por la recuperación, sino por la reconstitución. Y yo digo, pasaron 38 años y me da la sensación que esta última palabra, la reconstitución, estamos en debe, porque se fue debilitando mucho, no sé si mucho más, porque salíamos de la dictadura, ahí me cuesta, ahí te escucho a vos. No, lo que uno tiene que decir es que ha habido un logro, y ese es el logro fundamental, que significa que los militares han asumido que su rol es otro, no es el de gobernar, sino el de poder defender la Argentina, sus fronteras, hacer la guerra en última instancia. Pero luego hay otra tarea, que es la de reconstituir las instituciones democráticas. Y esa tarea es una tarea que la hacen los hombres políticos y los ciudadanos. Bueno, en esa tarea yo no digo fracasado, pero sí hemos entrado en un proceso de declinación y decadencia notable. Porque si bien así ciertas instituciones, la que está muy firme es la institución de la sucesión del poder a través del sufragio universal. Esa está firme. Es una institución, el voto es una institución. Pero luego otras instituciones que forman parte de la democracia están muy débiles y a su vez al mismo tiempo retroceden y no son tan aceptadas por los ciudadanos. Estoy pensando en la justicia y estoy pensando en los partidos políticos
y en la propia y en el propio poder legislativo. Entonces, cuando estas instituciones, que son base de la democracia, tienen poco creimiento de parte de la sociedad no tiene mucha confianza en esas instituciones. Repito, la justicia, los partidos políticos, el poder legislativo, el propio poder ejecutivo también, ¿no es cierto? Y tiene más ascendencia, por ejemplo, la Iglesia, que también ha bajado, también sigue teniendo más ascendencia, o algunas otras instituciones. Esto quiere decir que esa reconstitución... ¿Hola? Sí, te escucho. No, creí que se había cortado. No. Esa institución, digamos, que todavía hay déficit institucional en Argentina. ¿Cómo cambió la sociedad y en qué no se ha dado cuenta la política de ese cambio? Yo siempre me lo recuerdo a Liliana, que es una memoria de elefante la que tiene. Bueno, nunca me pregunté por qué decimos eso. ¿Será porque los elefantes tienen memoria? No sé, tampoco lo sé. No lo sé. Bueno, pero dice, Hugo siempre lo dijo hace muchos años, que viene diciendo que la sociedad adelanta siempre y que la política no interpreta. El otro día creo que tuvimos un hito de alguna manera aquí en Rosario, cuando la política en la cara del intendente Hapkin y del gobernador Perotti quisieron sumarse o decir, bueno, aquí estamos, y les fue mal. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado la forma o los distintos desaguisados hacen que ya no haya tolerancia, que ya no... ¿Qué estás interpretando ahí? ¿Qué estás viendo? Sí. Hay lo que... Se ha producido una disociación entre los hombres de la política, entre la política y lo que podríamos llamar en términos muy generales, sociedad civil. Ajá. ¿No? Es decir, que cada vez menos la política interpreta, comprende los deseos, las necesidades, las aspiraciones, las esperanzas de la sociedad. Y al no poder llegar a comprender realmente estos elementos que yo acabo de decir, aspiraciones, necesidades, el destino, el futuro de la sociedad, se produce un distanciamiento, una especie de divorcio, y los políticos quedan muy encerrados en su propio clima, que produce ese desfase, que llega un momento en que los ciudadanos comienzan a descreer, se vuelven escépticos, porque no creen en los políticos o en la dirigencia política, ya que no dan respuestas públicas, satisfactorias a esas demandas, a esas esperanzas, a ese destino, que puede ser, por ejemplo, el ascenso social, ¿no? Entonces, ese clivaje, ese divorcio ya se ha producido en Argentina, ya está. Yeah. Y la dirigencia no tiene, y eso yo creo que vos lo decías recién, la última marcha, ¿no es cierto?, por el caso de Joaquín, es una demostración, yo creo, de la incomprensión de los gobernantes, más allá de la buena voluntad de ellos, más allá de su buena voluntad, de la incomprensión de los dirigentes, de esos gobernantes, que quisieron participar de una marcha, y que en realidad esa marcha era una marcha que le estaba demandando fundamentalmente el gobernador. Queremos que nos cuiden. También le demandaban la justicia, pero fundamentalmente el gobernador, porque es el jefe de la fuerza de seguridad de la provincia. Es decir, entonces, esa incomprensión, que yo creo que es una especie de voluntarismo político, pero que en definitiva ese voluntarismo político parece que está marcando una especie de incomprensión, y quizá también de resignación, no sé si de resignación, pero de decir, señores, yo
como el caso del intendente Laje, con la mejor buena voluntad, decir, yo no puedo hacer nada más porque lo manejo a las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad, ¿no? Y yo el gran problema, me parece, que está, y a diferencia efectivamente del 83 y lo que siguió después, es este divorcio, esta separación entre la dirigencia, en buena parte, no siempre claro, en términos totales, buena parte de la dirigencia política se ha separado o no entiende o no comprende la dinámica de la sociedad. Por eso Milei. Claro, ahora voy hasta esta última campaña, ¿no? Efectos como Milei. Yo el otro día decía que tampoco tiene un plan. O sea, lo que a mí me sorprende mal es, con las debidas excepciones, siempre es bueno decirlo, pero en general, que quienes van a llegar al Congreso nuestro, a nivel nacional, senadores, legisladores, en general llegan con una pobreza franciscana, autistas de una realidad como esta, y sin respuestas ante estas realidades. Y estas cosas que aparecen, estos efectos como que aparecen de Milei, tampoco tiene un plan, como tampoco tiene un plan Juntos por el Cambio, como tampoco indudablemente tiene un plan el gobierno. Así es. Fenómenos como Milei, que van a crecer, que no necesariamente ese crecimiento puede ser a largo plazo, es decir, que puede sostenerse en el largo plazo, pero que tal vez en lo inmediato y en lo mediato pueden seguir creciendo. Y es el emergente, precisamente, de lo que venimos hablando, es el emergente, ese divorcio, de esa separación, de esa incomprensión, o diría de la falta de respuestas positivas, satisfactorias, a las necesidades, a las demandas, a las aspiraciones de la sociedad. Entonces aparecen eso genera bronca en la sociedad, ¿no? Genera molestia. Bueno, esa molestia, esa bronca, ese escepticismo es canalizado por personajes que no tienen ningún plan, efectivamente, como bien acabas de decir. Ahora, que no tienen, pero que utilizan un término que define bien para su propia cosecha, que es el término casta. Claro. Ahora, te detengo un minuto ahí, Hugo. Por otro lado, mientras te escucho, pienso, para la democracia, en una realidad como la nuestra, de alguna manera es interesante que aparezca un Milei. Significa que la ciudadanía, la bronca, la sigue canalizando con actores políticos. Bueno, eso es lo que yo te decía, el gran logro de la Argentina. Claro. El gran logro de la Argentina es decir, los militares no gobiernan más. Claro. Es decir, haber terminado con 50 años de autoritarismo militar, en el sentido de que no es que gobernaron directamente 50 años, pero tutelaron los gobiernos de Frondizi y de Ilia. Los 50 años de dictadura militar se pusieron fin con el juicio de la Junta, la CONADEP, etcétera, y con la conciencia de los ciudadanos, que es fundamental lo que quiero decir, que dicen basta ya con los militares, que gobiernen los civiles, malos o buenos, pero que gobiernen los civiles. Entonces, la sociedad no está pensando que vuelvan los militares, están pensando en sectores de línea muy dura. También puede ser un Bernie, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que este hombre está representando esa bronca, esa decepción de sectores un poquito más extremos de la sociedad en cuanto a su pensamiento, y han encontrado y han puesto un adversario, alguien que no los defiende ante sus problemas, y ese sector es la casta. Claro. La casta, la gran separación, la casta es lo que pasa en la India, donde hay castas y las castas entre sí no se tocan, ¿no? Ahora, entonces, sí, perdón.
Bueno, y además este fenómeno de Milei, Milei es un fenómeno más de Buenos Aires, diríamos, ¿no es cierto? Pero en España ya el Partido Popular desapareció, está superado por Vox y todo lo demás. Claro. Una derecha mucho más extrema, que vuelve a resurgir en algunos otros lados, ¿no? Yo te mal interrumpí pensando en esto, que en poco tiempo, hasta inclusive la oposición de Juntos por el Cambio va hacia la derechización, porque hasta Rodríguez Larreta, que representaba un punto medio, como en su momento fue Massa, o sea, el sector de la famosa aquella avenida del medio, ahora eso es como que no encontrás actores en ese punto, y eso me lleva también a concatenar con la oportunidad que perdió el presidente de la Nación cuando pudo representar junto a Larreta a gobernadores propios y a gobernadores afines de opositores esa reconstrucción de un centro. Sí, ahí hubo una alternativa que fue de muy corta duración al principio, esas fotos que había de cuando con los gobernadores, con Larreta y el presidente, que tenía que ver con la pandemia, pero que era una manera de mostrar que estaban juntos, más allá de sus diferencias políticas, y que eso implicaba la construcción de algo diferente. Eso yo lo he discutido con algunos amigos peronistas que lo veían como muy positivo, pero finalmente terminó siendo una foto, porque luego las diferencias entre ellos se pronunciaron de una manera notable. ¿Cuál es el problema? Yo creo que en lugar de construir una amplia avenida del medio, como alguien dijo, ¿no es cierto? En lugar de construir un centro, ampliar el centro, lo que en verdad ocurrió fue la extrema polarización finalmente entre las dos coaliciones que vienen gobernando de una manera o de otra desde hace ya algunos años. Y esa extrema polarización ha reducido la posibilidad de un espacio más de centro, una alternativa diferente, y ha polarizado de tal manera las cosas que se le van escapando a las dos coaliciones, sectores que van más hacia la derecha. Claro. Y frente a eso, si alguien quiere ganar las elecciones, ya el medio no le sirve, claro. Se fue a la derecha. Entonces, políticos, como puede ser Larreta, está pensando, bueno, Milei se va a llevar un montón de votos. Claro. No López Murphy porque está adentro, pero el otro economista también se va a llevar, menos tal vez, pero se va a llevar votos. Sí. El pelado, espera. Sí, exacto. Sí. Entonces, hay una expresión de una derecha diferente, más extrema, que va a llevar votos. Entonces, ¿cómo hago yo para no perder frente a la coalición gobernante? Bueno, tirar un poco hacia la derecha más. ¿Y no puede haber una sobreactuación de derecha? De la derecha de... No, de los que no son, digamos, originalmente para captar ese voto, precisamente. Claro. Sí. Te pido, porque qué lástima, pero nos quedan 4 minutitos de programa. Sí. ¿Qué ves, así como volviendo a Lili, que dice que vos siempre ves para adelante y con mucha anticipación? Sí. ¿Qué estás viendo hoy para adelante? ¿Cómo qué? ¿Qué estás viendo hoy para adelante en nuestro futuro argentino? En verdad, no veo cosas, no veo alternativas, lamentablemente. Soy escéptico en eso, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir cosas, porque pensemos esto entre todos. Pasa lo siguiente: estamos ante un gobierno que efectivamente no pudo ser lo que quiso ser Fernández. Quedó atrapado en las redes
de un sector más minoritario, que es el kirchnerismo o la cámpora. Él está ahora, en este momento, discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, cuando la cámpora, con su principal dirigente, está diciendo: nosotros no vamos a pagar ni queremos arreglo con la cámpora, con el FMI. Es decir, los europeos, el FMI, saben muy bien esto. Entonces, hay un boicoteo al gobierno de parte del propio de sectores que integran el gobierno tremendo. Entonces, acá la dificultad, las dramas y las alternativas nos aparecen. También la oposición tiene su gran fragmentación. Y su fragmentación viene a partir de que los radicales han crecido, se han fortalecido y aspiran a la presidencia en el 2023. Están diciendo al PRO: señores, ustedes gobernaron 4 años, ahora es el turno nuestro. Se lo dijeron en Ferro el otro día. Sí. Hugo, lamento que te tenga que cortar. Sí. Gracias, como siempre, porque viene otro programa y nosotros tenemos que despedirnos. Por Muchas supuesto. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias por ayudarnos a pensar. Un placer. Bueno, el doctor Hugo Quiroga, hasta luego, politólogo, doctor en filosofía.